el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Yo estoy muy feliz, súper feliz de celebrar no solo esta Navidad, de celebrar a Cristo en mi vida, de celebrar a Cristo en mi familia. Y algo que se había perdido aquí en esta iglesia, y que es raro porque es una iglesia tradicional, ¿no? Es precisamente lo que hemos hecho en esta mañana en el culto, cantar villancicos, algo tan típico. Yo recuerdo Jibara que cogían y se ponían todos los niños y usaban por primera vez, usaban instrumentos musicales que no eran el piano. Y era un momento de mucha alegría, ¿no? No solo la iglesia se adorna, se viste de gala para celebrar el cumpleaños de Jesús, no solo la iglesia canta estas hermosas canciones de Navidad. Usted va a los malls y a las tiendas y usted puede escuchar esas canciones. Y hoy yo me gozaba porque por primera vez en este diciembre nosotros estuviéramos cantando aquí en la iglesia de Miami los villancicos de Navidad. Como que la Navidad estaba pasando desapercibida, ¿no? Y necesitaba la alegría, el canto de los niños que todavía llevamos por dentro, ¿amén? Entonces, fíjense bien, en diciembre todo cambia. Y ahora se habla de Happy Holiday, pero en diciembre todo cambia. Hay muchas luces, hay compras al por mayor, hay reuniones familiares y hay cantos de Navidad por todas partes. Las escuchas en la calle, en el carro, en la emisora. Y a veces pasa algo curioso. Que la melodía de una canción, y en este caso de un villancico, se vuelve tan familiar que dejamos de prestar atención al mensaje. Eso pasa mucho en la iglesia. Lo hemos repetido tantas veces que se convierte en un eco, que se convierte en una nostalgia del pasado, en un acompañamiento, cuando nosotros debíamos encontrar en ese canto a Dios una respuesta del corazón, una respuesta que no solo es a través de la melodía, una respuesta que es también a través de una vida cambiada y transformada, que responde a lo que se canta. Por eso yo me preguntaba si nosotros aquí en esta iglesia de Miami escuchamos lo que cantamos, prestamos atención a lo que la melodía mueve entre nosotros con su espíritu, si nosotros ponemos nuestro corazón y nuestra mente para comprender y obedecer lo que Dios nos llama a hacer en el tiempo de Navidad. ¿Por qué cantamos aquí en la iglesia? Cantamos para recordar quién es Jesús, qué vino a hacer entre nosotros, qué significa su presencia y su amor para mí que un día me sentí perdido. ¿Qué significa Jesús para mi familia, mi iglesia? Porque no es cantar para acompañar, para que suene bonito, cantamos porque adoramos a Dios, porque reconocemos la necesidad que tenemos de Él, porque sin Él estamos muertos. Qué bueno que nosotros podamos recordar Lucas capítulo 2 que leía Mayrita. Os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Dice en una simple oración 3 nombres que significan mucho para la vida de la iglesia, para lo que celebramos en la Navidad, para tu vida y la mía y para nuestra familia. Salvador viene a rescatarnos, viene a salvar lo que se ha perdido en nosotros como humanidad, la necesidad profunda que tenemos de un Salvador. Cristo, una palabra griega que es la traducción de Mesías, significa que
lo que se ha prometido en la historia ahora se cumple. Es el cumplimiento de esa promesa. Y Señor, ¿por qué Señor? ¿Por qué Jesús es el Señor? Porque viene a reinar, viene a traer luz, viene a gobernar la vida humana para que recupere el pleno sentido de la vida, para que haya gozo. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo voy a presentar el mensaje? Siempre tengo esto en mente y le pido a Dios mío, darme una manera clara, sencilla, porque a veces me meto muy alto, profundizo mucho y hablo mucho de historia. Padre, dame algo sencillo que yo pueda compartir con mis queridos hermanos. Yo dije, qué mejor hablar de lo que no hemos hecho durante toda la Navidad, que es cantar villancicos. Y alegrarnos el corazón con estos mensajes tan tradicionales, pero que no deben ser olvidados. Porque nos piden una respuesta. No quiere que nos quedemos ahí, con el eco en nuestros oídos de esa melodía. Dios quiere que eso produzca un impacto, que te transforme. Entonces yo escogí 4 y voy a resumirlo lo mejor que pueda. Porque cada uno de ellos, aunque no es la última palabra, porque la última palabra la tiene Dios a través de la Biblia, pero está claro que sí tienen una historia, un origen, un trasfondo bíblico muy importante. Porque eso es lo que tratan de expresar precisamente, lo que ocurrió hace miles de años y lo que celebramos hoy, el nacimiento de Cristo. El primer canto que escogí siempre ha sido un canto muy difícil de cantar, valga la redundancia. Santa la noche. Lo han escuchado, ¿verdad? Sí, bien. Y lo han entonado los más grandes cantores y tenores del mundo entero. Y es interesante lo que nos habla la letra, ¿no? Porque nos habla básicamente que en las palabras de este canto hay un eco de la esperanza que trae Jesús. Nos habla básicamente de la esperanza para un mundo cansado, para corazones agobiados, para la gente que se cansó de amar, gente que se cansó de servir, de hacer el bien y decidió conformarse a eso. Gente que sufrió tanto que el dolor y las heridas del pasado lo aplastaron y le robaron la alegría de vivir, el sentido de la vida. Por eso cuando yo leo este hermoso cántico, nos habla de algo que ocurrió, pero que debe seguir ocurriendo cada día en nuestra vida, ¿no? Que de hecho va a pasar, porque así es el mundo. Dice, el mundo envuelto estuvo ¿en qué? En sus querellas, hasta que Dios nos envió el Salvador. Hasta ese momento no había una esperanza para esas querellas humanas, pero ahora en Cristo hay una esperanza que todo el mundo que le recibe puede sentir, puede ver la luz de un nuevo día que amanece en medio de las noches más oscuras y tristes. Hay una luz que puede brillar en tu corazón, en tu familia y en tu iglesia, que nos ha traído el Evangelio de la paz. Dice además que rompió nuestras cadenas, cesó la opresión, Rey de Reyes, nuestro Salvador. Cuando yo investigaba en este hermoso cántico, según lo que pude buscar, fue escrito allá en Francia, en 1847, por un señor llamado Adolphe Adam. Y él lo pensó precisamente para hacerlo en una misa de medianoche en su iglesia. Era una especie de anuncio poético de Jesús como Salvador. Y había una intención, un propósito espiritual muy claro al escribirlo. Mirar de frente al dolor humano. No escondernos ante la realidad de las injusticias
injusticias, del pecado, de las personas que son indiferentes ante el sufrimiento. Y decir, mira, en esas noches oscuras, Dios envió un Salvador. ¿Qué significaba eso en el contexto bíblico? Cuando uno lee Isaías 9, hablaba el profeta de un pueblo, Israel, que caminaba en las tinieblas y que había visto qué cosa, gran luz, que hablaba de un niño que nace, de un hijo que es dado, de un reino de paz que se extiende, que no tiene fin, que es eterno, que piensa como una semilla invisible y frágil que nace en un pesebre, pero que sigue creciendo en el corazón de aquellos que le reciben y le aman. ¿Cómo vives hoy tu vida? ¿Cansado? ¿Cansado de escuchar malas noticias? De la violencia, de la ansiedad, de las injusticias, de las heridas. Santa la noche no llega a eso. El mundo en sus querellas. Pero insiste en algo, que la Navidad no es escaparnos de nuestra realidad. Es esperar con fe la intervención de Dios en nuestras noches oscuras. Porque la luz de Cristo va a resplandecer en medio de esas tinieblas. Porque los problemas y las luchas humanas no tienen la última palabra, ni aún el dolor, ni la agonía de los corazones cansados. Porque cuando reciben a Cristo, Él nos enseña a amar y a vivir aún en medio de esas circunstancias. Entonces no cantamos por cantar, no cantamos para acompañar, sino para vivir lo que cantamos, para responder a lo que Dios nos manda hacer en este tiempo presente. Hay esperanza, aunque el mundo viva en querellas. Porque si uno dice, bueno, si uno canta que Cristo reina, uno tiene que mostrar que de verdad el amor de Cristo reina en el corazón. Si cantamos el Evangelio de la paz, debemos sembrar paz. Si hablamos de cadenas rotas, debemos acompañarnos como iglesia en esos procesos para traer restauración a la vida humana. Pregúntate si hoy tú necesitas que la llama de la esperanza sea encendida nuevamente. Y pídele a Dios en oración, Señor, enséñame a amar. Enséñame a vivir como tú, Jesús. A experimentar la paz a través también de mis servicios, de mis acciones. El segundo villancico que les traigo tiene que ver también con la paz. Al mundo paz, nació Jesús. Nació ya el Salvador. El corazón ya tiene luz. Y paz su santa grace. Y es feliz el pecador. ¿Por qué? Porque Jesús perdón le da. Al mundo Él gobernará con gracia y con poder. A las naciones mostrará su amor y su poder. Mira, ese himno nace en Francia también. Y nos habla precisamente de cuán grande es el amor salvador de Dios que trae paz al corazón humano. Está inspirado en el Salmo 98. Porque Dios actúa para salvación, porque Dios reina cuando pensamos que otros son los que reinan. Porque el poder de Dios está por encima de los poderes humanos, del egoísmo humano, de la ambición humana. Y al final su reino no tendrá fin. Porque el Evangelio en su esencia es perdón, es gracia, es descanso para el alma agobiada. Porque su gobierno no será con poder, con imposición y por control. Su gobierno, su reinado es diferente. Su reinado nos convence de la necesidad que tenemos de que Él nos guíe y nos ayude en la vida. Y por eso las palabras de Jesús, después de tantos miles de años, siguen resonando como cánticos, como melodías que nos invitan a la transformación, que nos llaman a trabajar y a servir
realidad en la vida. Qué bueno es que lo que celebramos en el culto se convierta en realidad para ti, para tu familia, para tus vecinos, para tus amigos. ¿No quisieras compartir eso con ellos? ¿No quisieras hablarle de ese Cristo, de ese príncipe de paz, de ese Salvador que trae luz al corazón humano, que trae paz a los pueblos, que trae perdón al pecador, aquel que se ha equivocado, que ha fallado tanto? Y este es el más impresionante, el que más me gusta a mí de este himnario de gloria, el que cantaba yo en Puerto Padre. Este es muy lindo y nos habla de lo que tiene que hacer Dios para habitar ante la indiferencia humana. El 202.8, dice lugar para Cristo. Y está inspirado en ese momento en que la casa está llena completamente. Dice la palabra que no había lugar para ¿quién? Para Jesús. Y por eso nace allí, en el cuarto de abajo, junto a animales. Porque los otros cuartos estaban ocupados por el censo que había dado el emperador de turno. No fue maldad de la gente de la casa de no recibir a Jesús, simplemente no había espacio para él. Como muchas veces no hay espacio en nuestros corazones para que Él gobierne, hay espacio para la diversión, para el entretenimiento, para muchas cosas, para el teléfono, pero no hay a veces para Jesús, para rendirle todo el amor y todo lo que Él merece, por tanto, sacrificio por mí. Y mira cómo lo dice de una manera tan linda. Tú dejaste tu trono y corona por mí. Al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Y ahí viene la invitación. No importa que no lo hayan recibido en aquella época, lo importante es que la historia sigue en ti. Hay una continuidad histórica en el hecho de que tú y yo necesitamos ese Jesús. Pero muchas veces no le damos espacio, por eso este canto te invita a repensar tu vida, el tiempo que dedicas a las cosas, cuáles son tus prioridades. Pensar en lo que te invita a hacer en esta mañana. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Esa es la respuesta que Dios anhela de cada uno de nosotros, darle el lugar que otros no le dan en la historia. Que haya espacio en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia para que sea Jesús el que tome el trono, el que gobierne con poder, el que tome la rienda y la dirección de su iglesia, la cual Él fundó con sangre y con un amor que no tiene comparación en la historia humana. Fue escrito en 1864 por Emily Elizabeth Elliot y separado para que lo cantaran los niños y el coro. Miren el contexto en que surge. En la parroquia donde su padre servía, en Brinton, Inglaterra. Y la idea era pastoral y pedagógica, ayudar a los niños a comprender el significado del Adviento y la Natividad, no solo como una historia tierna, sino como el misterio de Cristo humillándose por amor. Y está inspirada en Filipenses capítulo 2, ese hermoso himno que nos habla de la humildad de Cristo, dejar su condición de Dios para venir a convivir con pecadores, con gente que habían fracasado, con gente que eran odiadas, como Zaqueo, como Mateo, con gente que eran impulsivas, como los hijos del trueno, y transformarlos al punto de convertirlos en discípulos amados como Juan. Juan era hijo del trueno, y después la palabra nos dice que era el discípulo amado.
Señor. Miren qué cambio tan profundo ha hecho. Y no es para menos. El creador de los cielos y de la tierra deja su trono, su gloria, y viene a habitar, a reducirse a la humanidad para habitar entre nosotros y para que Él tome un lugar de privilegio en nuestra vida. O sea, esto fue escrito para niños en una iglesia. A mí siempre me pareció, fíjense que sorprendente, a mí siempre me pareció que era una teología para adultos. Pero no, lo hicieron para niños en un coro de la iglesia, para darles a entender el misterio de la encarnación de Jesús. Porque esa palabra sonaba muy rara, ¿verdad? Pero hablarle de reyes y de tronos para los niños, por lo menos a mí, no sé a ti, a mí siempre me encantó las películas y las historias de reinas y reyes. Me encantaban esas películas. No sé por qué, pero me gustaba mucho. Entonces, la mejor manera de comunicarle a un niño es a través de historias. Y esta era como una historia cantada de lo que viene a ser Jesús, para que hasta los más pequeños, los más humildes, los que a veces no tenemos en cuenta, también puedan comprender el misterio de la encarnación de Dios. Ahora, no hay lugar en el mesón. Habrá lugar para Cristo en nuestra iglesia. O seguirá como un adorno, como nostalgia de algo que pasó y que no tiene relevancia, no me mueve, no me cambia, no me transforma. Voy a seguir igual porque así estoy bien. Sin embargo, el Evangelio nos habla de transformación, de vidas que dieron un giro por completo a su historia humana y familiar para exaltar con su testimonio el poder y la grandeza de Cristo. Y el último es algo muy importante que nosotros también tenemos que considerar, y es con el que quiero cerrar esta mañana. Y este es muy solemne. Lo cantan los coros, lo cantan también los tenores, lo han cantado muchos famosos en la historia. Es la respuesta tuya y mía en esta Navidad, porque estamos celebrando el nacimiento de Cristo. Y eso demanda de nosotros una respuesta completa, no a medias. Una respuesta de venir, de hacer lo que hicieron aquellos pastores, venir, contemplar y adorar el niño, después que fue anunciado por ángeles, después que se le reveló en las vigilias de la noche. Hay un llamado de ellos a ir allí a Belén, a contemplar, a adorar al niño Jesús y a compartir esa buena noticia de que ha nacido un Salvador. Y esta es la señal, lo vas a encontrar allí envuelto en pañales y en un pesebre. Ese villancico que cantamos, venid fieles todos, a Belén marchemos. Vamos a cantarlo. ¿Cuál es? Venid a... fieles todos. ¿Pero qué número es? ¿Te lo sabes? Yo pienso que No, ese no viene. no. No. Mientras Mayra lo busca, lo que quiero decir con este salmo es que esa respuesta que demanda Dios a través de este cántico es que la Navidad no puede quedarse aquí, mi querido hermano. Hay un llamado a transformar nuestra vida, a convertir esos cánticos en acción. Lo que cantamos es el mensaje que Dios tiene para ti. Y eso nos impacta, nos mueve, nos descoloca, cambia nuestra rutina y nos da propósito, nos da misión de cosas que debemos cumplir como seres humanos individuales, pero también como grupo, como familia de Dios, como iglesia de Jesucristo. O sea, hay un llamado a la misión de la iglesia.
también tienen que actuar, tienen que responder, tienen que servir, tienen que mostrar eso que cantan allí con las personas en medio de sus realidades, en medio de las noches oscuras, en medio de los problemas, no importa las circunstancias. Yo tenía una foto que me mandaron de Cuba y había un grupo allí adorando a Dios en una casa que no tenía techo, con un quinqué. Allí estaban gozándose en la presencia de Dios, con mosquitos, y allí adoraban al Rey, y ahí glorificaban su nombre. Y no solo estaba llena la casa, sino que la presencia de Dios se notaba allí, en una verdadera adoración, en una respuesta de un corazón agradecido que celebra la vida transformada de Cristo. Por eso acércate hoy a Dios en esta Navidad. No lo dejes allí en el pasado del pesebre. No lo dejes reducido a una escena, a un espacio como esto. Él quiere habitar en ti, quiere nacer en ti, quiere transformar tu vida para que te vuelvas amoroso y obediente, para que también le hable a los humildes, a los sencillos, a los desposeídos, a aquellos que lo han perdido todo y que necesitan reorientar su vida y encontrar significado en Jesús. Dios nos llama en este tiempo a la misión. Es urgente, es necesario, es bíblico, es una respuesta al amor de Jesús. Celebremos con villancicos y cantemos este hermoso coro juntos. Venid fieles todos. Sí, vamos a cantarlo todos, vamos a ponernos de pie. Venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfante, ceñido de amor, al Rey de los cielos, unidos llevaremos. Venid te adoremos, venid te adoremos, venid te adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace resignado, a hombre ofreciendo eterna salvación. El Santo Mesías, el Verbo humanado, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Padre, te amamos y estamos muy felices de estar aquí en esta mañana celebrando el nacimiento de Jesús, un rey que dejó su trono y vino a esta tierra y no encontró lugar, ni siquiera en un aposento de aquel entonces, y que sigue sin encontrar lugares en aquellos corazones que están entretenidos, embargados por los problemas y las ansiedades de este mundo. Qué bueno que nosotros en esta Navidad podamos celebrar el reinado de Cristo en nuestra vida. Podamos abrir nuestros corazones para que Él more en nosotros, para que Él habite, para que Él nos cambie definitivamente, para que podamos, oh Dios, adorarle, para que podamos venir a Él con gozo, con alegría y ser iluminados por su presencia y por su amor. Ayúdanos, Señor, que los cánticos que entonamos, que las melodías del cielo que expresamos cada domingo aquí, que no sean un eco vacío, que no se conviertan tan familiares y nos acostumbremos que nos maten el deseo de amarte con pasión, de servirte en la iglesia, de predicar tu palabra,
y anunciar esa verdad, que Cristo es el único que puede traer paz verdadera al corazón humano. Ayúdanos, oh Dios, porque la iglesia no puede callar en estos tiempos. La iglesia no puede apagar tu luz. La luz debe estar en alto para que todos encuentren sentido y esperanza a la vida. Bendice cada hermano, cada hermana. No sé cuáles son sus situaciones y sus problemas. No sé cuáles son sus alegrías. Y cada uno de sus momentos, acompáñales. Hazle entender la verdad de Jesús, el significado profundo de sus palabras y cómo es importante que respondamos a cada una de ellas con amor, con gracia, con esperanza, con paz. Así en Jesús te lo ruego. Amén. Dios te bendiga.